hablado del film ensayo como una posibilidad del nuevo documental para relacionarse de forma distinta con el mundo, a través de la subjetividad. Es decir, el ensayista es alguien que se pone a reflexionar sobre el mundo y utiliza toda una serie de elementos para acercarse a esta realidad, pero también para hacer que la realidad se convierta en algo personal. Digamos que es un método poderoso porque permite la libertad de pensamiento. Creo que es muy necesario en la época en que estamos que surjan nuevas ideas, que encontremos nuevas maneras de relacionar las distintas ideas, y los métodos tradicionales son métodos que van en una sola dirección, que por lo tanto consiguen un solo resultado. Y el ensayo puede producir muchos resultados, puede producir conjuntos de resultados. Se acerca más el método de ensayo a la manera en que pensamos normalmente que no los otros métodos. Por eso creo que es interesante investigar y desarrollar el film ensayo. Los autorretratos siempre han sido imágenes problemáticas, porque son imágenes que reflejan de alguna manera a la persona que las produce. Y normalmente la imagen, tal como la hemos entendido en Occidente, era algo que quedaba separado del autor, un cuadro que se colgaba en la pared, que estaba allá. Sin embargo, el autorretrato siempre mantiene un vínculo con la persona que está ahí, porque la cámara está recogiendo a esa persona. Entonces, los fotógrafos que se autorretratan, sobre todo, ya lo he dicho, son mujeres, porque quizá entienden más la problemática de la propia personalidad. Introducen espejos dentro de la fotografía para ver aquella parte de la fotografía que queda fuera. Y en este sentido construyen lo que podríamos llamar una imagen compleja, una imagen que provoca una reflexión sobre los problemas de la representación. Esto el ensayo lo tiene también, porque en el ensayo constantemente el autor está entrando y saliendo del ensayo a través de diferentes niveles. Por lo tanto, hay esa relación, una relación de distinta complejidad entre el autorretrato, que digamos es más simple, y todo un documental, todo un film, que es como un gran autorretrato, y además otras muchas cosas más. A ver, nos hemos acercado a la imagen tradicionalmente a través del arte. Y los estudios de la imagen durante mucho tiempo han sido estudios de historia del arte o de las técnicas de confección, de arte, etc. A partir de determinado momento estos estudios de arte se han transformado, sobre todo pues, en el siglo XX con los nuevos medios que han obligado a incorporar estos medios en la historia del arte, el cine, la fotografía, la televisión, etc., pero también han abierto otro campo. Entonces han aparecido otras formas de estudiar que no fueran las artísticas. Pero aún así, no ha sido hasta los últimos años que han aparecido un tipo de estudios que les hemos llamado estudios visuales, que han ido más allá de los conceptos estéticos, porque este tipo de historia del arte o de estudios sobre la imagen normales, tradicionales, serían estudios en los que el concepto de estética estaba muy presente. Pero la estética tiene que ver mucho con la belleza, con la confección y el acercamiento a lo bello, mientras que la imagen es muchas cosas más, no solamente es una imagen bella, pueden ser imágenes feas incluso, pero imágenes problemáticas. La imagen es algo mucho más general. Y a partir de ahí surge, por un lado, los estudios de cultura visual, que son más de reconocimiento de los diferentes tipos de imagen, y los estudios visuales, que son más generales. Entonces, en los estudios visuales entran multitud de factores, de métodos que ya se han utilizado antes, como la semiótica, como acercamientos antropológicos, etc. Pero son realmente estudios que se dedican a investigar sobre la imagen como algo material que exige unas determinadas preguntas, unas determinadas respuestas que son claramente relativas a la imagen y no a otros elementos.